Me acompañan el profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Isaac Sánchez Juárez, Torza Layandía, coordinador del bloque empresarial fronterizo, y Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez. Norte Digital presentó un reportaje sobre las condiciones en que opera el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez Abraham González y puso en claro cuáles eran las principales situaciones que usuarios han manifestado respecto a esta terminal aérea. Hoy vamos a conversar con nuestros invitados respecto a este tema fundamental para la movilidad de nuestra frontera. Así que empezamos con quien quiera empezar. ¿Cuál es la situación del aeropuerto y por qué es fundamental para nuestra ciudad? Pues mira, Carlos, Thor, Manuel, un gusto compartir la mesa con ustedes de diálogo sobre un asunto que es vital para la ciudad, al menos desde la parte técnica para la gente que nos ve, que es mi caso, el análisis reciente que publicamos en una revista que se llama Análisis Económico, es una revista de ciencia económica, y evaluamos cuál es el rol de la infraestructura de transporte y básicamente encontramos que se requiere ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos en buen estado. Lo que resulta obvio para cualquiera, es decir, es algo natural para que la actividad económica tenga éxito en el país, no solo en Juárez o en la frontera, sino en todo el país, pues se requiere que existan condiciones idóneas de movilidad de las mercancías y particularmente de las personas. O sea, la actividad económica no se entiende sin una movilidad eficiente de personas y de mercancías. Y lo que descubrimos es lo que ustedes seguramente ya adelantan, que para crecer más, la economía mexicana no crece. Y este año y el que viene no solo no crecen, sino que decrecen. Entonces, para poder superar esta situación se requiere un sistema de movilidad de mercancías y personas adecuado. Y desafortunadamente en Ciudad Juárez no contamos con este sistema. Aquí vamos a hablar de los aeropuertos y en ello nos vamos a centrar, y del aeropuerto, de hecho, en particular. Pero en general es todo el sistema de transporte en la ciudad que es deficiente. La conexión con otras ciudades del mismo estado, las conexiones hacia el norte, son lamentables y evidentemente eso hace que perdamos competitividad. La competitividad es la capacidad de atraer y retener inversión. En Juárez esto hoy no se tiene, la verdad. Es muy difícil. Es por naturaleza atractivo Juárez porque pues es una frontera, cercanía con los Estados Unidos de América, un tratado que todavía nos respalda, pero si no tienes la forma de mover a las personas y a las mercancías adecuada, en este caso un buen aeropuerto, pues difícilmente vas a prosperar. Entonces es una especie de círculo vicioso donde estamos atrapados. Estamos en un escenario de subdesarrollo, eso hace que tengamos un aeropuerto subdesarrollado, pero ese mismo aeropuerto subdesarrollado contribuye para que esta situación tan lamentable económica que tenemos pues se mantenga. Entonces es urgente que se mejore. Veía algunas declaraciones de colegas ahí empresarios, en el caso específico de Manuel, que hablaba sobre esta inexistencia de transportes de carga, de las dificultades que los empresarios tienen para mover mercancías en tiempos extraordinarios, como por ejemplo los que ahorita estamos viviendo. Como lo que pasó en la pandemia. O como lo que pasó en la pandemia, es muy difícil. Entonces no se cuenta con la infraestructura de transporte aéreo de carga y ya no se diga de las personas, la gente que utiliza el aeropuerto por múltiples razones, porque viajar por autobús hoy ya es tremendamente riesgoso. Entonces te queda la opción de moverte de forma aérea, pero resulta que llegas a un aeropuerto donde si vas a salir, pues no hay condiciones apropiadas para estar esperando. Y si vas a llegar, pues te encuentras, y si no eres de aquí y llegas por primera vez, pues la imagen que mandas de ciudades es tremendamente decepcionante. Entonces, parece que llegas no al tercer mundo, sino ya diría yo, hasta el cuarto mundo, porque te encuentras con un aeropuerto que al menos en mi caso, que soy de Oaxaca, que es operado el aeropuerto de Oaxaca por otro grupo, pues te encuentras una diferencia diametral. Un aeropuerto de Oaxaca que supuestamente está en el estado más pobre de México, pues tiene uno de los aeropuertos más bonitos en el sur del país. Y tienes a Ciudad Juárez, que supuestamente es el estado más exitoso, Chihuahua, de México, uno de los más exitosos, y tienes un aeropuerto con estas condiciones que son francamente lamentables. Entremos por el lado de la carga, por esa anécdota que usted me platicaba con la nota que sacamos en Norte Digital respecto de justamente cómo quedó en evidencia cuando se viene la pandemia que hubo necesidad de pasar carga vía aérea por el problema que hubo entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, este bloqueo de las fronteras.
Y ahí, pues no teníamos cómo. De hecho, históricamente ha habido personas, entes, organismos que han querido tener la posibilidad de transportar las mercancías. Eh, Siempre hemos tenido un problema con la calidad de nuestras aduanas. Y cuando digo de nuestras, me estoy apropiando de la americana también, porque creeríamos que nosotros en cuarto nivel de cuarto mundo, eh, contra un país de primer mundo, estaríamos diferentes. Los americanos no, también tienen sus problemas en las aduanas, se les van los sistemas. eh, También hay ese tipo de problemas. Entonces, ha habido situaciones donde, recuerdo mucho, estaba el arquitecto Calzada, que después fue gobernador de Querétaro, estaba como administrador de la aduana, y en ese momento venía con él gente muy propositiva y estuvimos trabajando para crear la infraestructura que se requiere para carga en el aeropuerto, mucho antes de que la necesitáramos en 2019. Y se batalló bastante, y sobre todo porque como que el aeropuerto es un medio de transporte que no quiere ser medio de transporte, que no sabe ser medio de transporte de carga. Bueno, tampoco de personas, pero hablando de la carga, ¿va? En 2019 tuvimos un conflicto político migratorio muy fuerte donde Trump cierra las fronteras o cuasi cierra las fronteras, y se contaban de 40, 50 vuelos diarios de carga de Ciudad Juárez hacia el norte y del norte hacia Ciudad Juárez. Cosa que, como comentaba, podemos juntar los años eh, sin estas fechas conflictivas. No hay un solo vuelo de carga. Todavía tiene un poquito más de vuelo de carga el aeropuerto de Chihuahua, que también está administrado por los mismos. Entonces, o sea, en el momento en que se requiere, se ha hecho lo posible para que suceda, ¿va? Porque entonces llega la persona de la carga y te dice, aquí está la carga, aquí está el avión, aquí está todo, entonces se tiene que dar. Esta situación se ha repetido en los demás conflictos que hemos tenido después ya por el gobernador de Texas contra Biden. Entonces, cuando hay ese tipo de conflictos, cuando hay ese tipo de problemas, entonces es cuando funcionamos como aeropuerto, pero no hay infraestructura, es más, ni nos interesa como aeropuerto. Digo, tan es así que no están generando, creando, promocionando, tocando la puerta de los posibles clientes, que son toda la industria, son posibles clientes. O démonos una vuelta ahorita por el aeropuerto y veamos cómo están las bodegas viejas esas de la parte de la carga. Es que no se promociona. Y no hay absolutamente una infraestructura que pueda funcionar, ¿no? Yo les decía en una ocasión que estábamos tratando de establecer cuestiones elementales que nos hicieran más competitivos. Y yo les decía, bueno, está como si yo tengo una concesión de transporte de carga y estoy esperando que ustedes me busquen los clientes. Pues no, así no funciona el mundo, así no funciona eso. Por eso no ha funcionado la carga. Eso es algo que a mí me consta, lo he vivido en los últimos 20, 30 años, y ya hay carga pues cuando tiene que moverse la carga por ahí, o sea, cuando nada más me prestas la pista, ¿verdad? Dicho de otra manera, las aduanas se han movido para allá. La aduana, en cuanto le pide la industria, oye, necesito exportar o necesito importar por el aeropuerto, inmediatamente se mueven. Lógicamente que no hay una infraestructura, se genera en ese momento de los hangares que tienen ahí, se hacen recintos fiscales, o sea, se hace patio fiscal para mover las mercancías, pero solamente en esas ocasiones hemos visto nosotros que hay movimiento de carga desde el aeropuerto de Ciudad Juárez. Agarremos estos dos enfoques para preguntarte, Thor, tú, frente a lo que estamos viendo que está ocurriendo en el Aeropuerto Internacional Abraham González, tiene 4 años en una remodelación que no termina y con unas condiciones que finalmente no le están ofreciendo al usuario, al viajero, lo que cualquier persona que va de un país a otro, de una ciudad a otra vía aérea, quisiera encontrarse en un aeropuerto, como por ejemplo que las personas con discapacidad pudieran tener acceso, ¿no?, a los aviones sin tener que estar subiendo escaleras eléctricas, ¿no?, que hubiera rampas, ¿no? La parte de la calefacción que veíamos el invierno pasado, que con unos calentones de jardín, ¿no?, esos que son como hongos.
con eso estaban calentando las salas de espera, no algo pues que es así como, pues, lamentable. ¿Cuál sería tu visión respecto de esta situación? Sí, señor Barranco, mira, hemos hablado mucho de estos temas, en lo personal de la diversificación de la economía, de lo fuerte que está la industria maquiladora y de lo que es importante los puertos y los puertos de entrada a esta ciudad, tanto para ir a Estados Unidos, las carreteras, la central de autobuses, en este caso el aeropuerto. Y el aeropuerto es esencial si queremos detonar otro tipo de economía aquí en la ciudad. Por muchos años estuvo abandonado, hasta apenas bien lo dices tú, de 5 años para acá se han hecho estas remodelaciones que para nosotros, con esta visión que tenemos, han sido mejoralitos. Sí es bueno, claro, y se agradece, pero creo que cada vez se queda más atrás. O sea, un crecimiento como el que ha tenido Ciudad Juárez, a pesar con estas turbulencias en el pasado que han venido cuando hubo mucha violencia y todo, pero sigue avanzando de todos modos Ciudad Juárez. Aquí en la construcción, pues tú sabes, han estado ya levantando torres y ahí se ve que va caminando a pesar de muchas cosas, pero esa visión de qué es lo que queremos como ciudad no se ve reflejada en un aeropuerto que es primordial, porque es la entrada a tu ciudad de la gente que viene de fuera y pues ¿qué ven? Esa es la parte que yo critico mucho, y aparte de esas deficiencias que ven, eso es culpa mucho de nosotros los empresarios que no nos hemos metido a exigir desde hace mucho tiempo que tenemos que caminar en conjunto con este tipo de empresas que vienen y se establecen como tienen esta, este, la concesión de este aeropuerto, ¿no? Tenemos que seguir empujando, eso está clarísimo y tiene que haber otras condiciones, debe haber otro tipo ¿cómo se dice? Como dice bien Manuel, de carga, como lo dice Isaac, que preste otros servicios, y eso es lo que nos llama la atención. Ciudad Juárez, de las principales fronteras de México, la cuarta, quinta, área económica, industrial más importante de la ciudad, y te puedo decir muchos datos de lo que representa Ciudad Juárez económicamente hablando, y que esa visión no esté bien hecha para esta gente de OMA, ni para el político tampoco, que no estemos trabajando en conjunto. A ver, si tú le dices al político, oye, ¿cuál es la visión económica de Ciudad Juárez? Si le decimos a los empresarios, ¿cuál es la visión económica de Ciudad Juárez? ¿Cómo queremos crecer? ¿Cómo nos vemos en 10 años? Si le dices al de OMA, pues no, pues aquí vamos creciendo como queramos, ¿no? Eso es un reflejo claro de lo pobre que tenemos nuestra visión alineada económicamente hablando. Eso es lo que pasa en OMA. Eso es un reflejo claro de lo que pasa. Entonces, ya estamos rebasados, sí. Ahorita dicen, no, bueno, es que bajó un poquito el turismo de negocios por la cuestión arancelaria y la baja de estos 55,000 empleos que se han perdido en los últimos 18 meses. La industria me sí, digo, totalmente de acuerdo, pero todavía, pues ahí está, o sea, sigue habiendo un buen flujo, sigue siendo un aeropuerto muy importante para el norte del estado de Chihuahua y no se está atendiendo como debiera, o sea, falta mucho. Al rato, ¿qué va a pasar? ¿Van a construir otro galerón ahí para dar un mejor servicio ahí, gente ahí? O sea, ¿a quién le importa, señor Barranco? ¿A quién le importa? Claro. Nos debería importar a los empresarios, a la industria maquiladora. La industria maquiladora tiene que sumarse. Oye, necesitamos transporte de carga. Mira, estos son mis requerimientos. Y ellos también, oye, esto sí. Sí, pero además hay una suerte de datos duros que describen qué es Ciudad Juárez, que describen qué somos los que estamos en Juárez, una cantidad de empleo que se genera, una cantidad de plantas industriales, una dinámica económica, una participación social en muchos temas que son torales, y parece como que estuviéramos, bueno, voy a decirlo así, en un desierto, que sí estamos, ¿no? Pero en otro tipo de desierto, un desierto de sordos, ¿no? En donde parece que
traemos estos temas a la discusión a través de mesas como esta o en medios de comunicación donde hacemos análisis, pero no hay respuesta. Es más, a veces hasta parece como si la respuesta fuera, mejor no digas nada. Espérate, eso no lo digas, eso, ¿para qué hablas de eso, no? Y cuando observamos lo que está pasando en el aeropuerto, no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo digo, ¿cuándo lo vas a mejorar? Porque es obvio para todos los demás que estamos en esa ciudad que se necesita hacer un cambio. Sí, definitivamente. Y como decía Thor, hay que alinear todos los intereses de la ciudad. O sea, él hablaba de los empresarios, pero claramente también hablaba de la clase política, de la clase dirigente. Y aquí la importancia de que Norte nos convoque y te acepte la invitación porque la universidad, la academia, pues también tiene algo que aportar. ¿Ha pagado el predial, Isaac? Les pregunto. Por ejemplo, que es un tema, el aeropuerto. No sé. Es una buena pregunta. Habría que preguntarle al grupo aeroportuario. De lo que recuerdo, se decía mucho que no se pagaba el predial. No sé, digo, a lo mejor. Sí, habría que revisarlo. Justamente ahí lo que yo creo desde la academia se tiene que hacer es entender cómo nace este aeropuerto, cómo evoluciona o involuciona en este caso, porque nacen justamente con el Telecán. Y aquí el señor Manuel, que tiene bastante información sobre aquellos primeros momentos de Telecán en la ciudad. Surge porque en ese momento el presidente Zedillo comienza un proceso privatizador a nivel nacional del sistema de transporte, privatiza los ferrocarriles y privatiza los aeropuertos, porque ya no era sustentable para el gobierno mantenerlos. Había una operadora mexicana de aeropuertos y funcionaban bien los aeropuertos, hasta antes de la privatización. Se privatizan porque el Telecán exigía esa modernización y funcionan los primeros años, es decir, funciona muy bien. La concesión, se da una concesión a 50 años, o sea, tampoco es fácil alterar el rumbo de cómo operan. Entonces, esos son grupos que tienen una importancia económica fuerte a nivel nacional, o sea, no son grupos solo en el estado. Si no mal recuerdo, son 12 aeropuertos los que opera este grupo que está aquí en Ciudad Juárez. Grupo Aeroportuario Centro Norte. Entonces, hay que revisar, o sea, de acuerdo a la concesión que les otorgaron, finalmente sí tienen la obligación de informarlos a los ciudadanos, a los usuarios, sobre cómo están operando y cuál es el plan de acción. En este caso, lo que tenemos que exigir es que nos entreguen cuentas sobre cuál es el futuro del aeropuerto, cómo piensan ampliarlo, cómo piensan modernizarlo y los plazos de entrega de esa modernización, ampliación. Y si no los hay, entonces tenemos que reclamarle a la federación para que la federación presione y se revise la concesión y entonces pensar quizás en otro operador privado que pudiera hacerse cargo porque este no está cumpliendo lo convenido y encontrar la manera de que se rompa, digamos, en este caso, la concesión, dado que no se estaría cumpliendo. Ahora, si se compromete a cumplirla, que sería lo deseable, ¿verdad? No quiere uno afectar el negocio. Si un negocio quiere continuar y prosperar, bueno, pues entonces que entregue cuentas a la ciudadanía, a todos los actores que somos parte de la ciudad, para que sepamos cuál es el destino, cuál es el rumbo del aeropuerto, dado lo que les dije, es imperativo tener un buen aeropuerto. ¿Para qué? Decía Thor también la marca. Nosotros tenemos que vender una ciudad exitosa. La gente que venga aquí tiene que encontrarnos exitosos, pero si llega aquí y se encuentra con un edificio de aeropuerto en malas condiciones, que no le brinda ninguna satisfacción, más bien le brinda dificultades y problemas para llegar a la ciudad y salir de la ciudad, pues claramente no estamos vendiendo la mejor cara de la ciudad y hay que presentar una buena imagen de ciudad, entonces hay que hacerlo. Claro, pero además en el título de concesión está. Ahí dice claramente las obligaciones que tienen como concesionarios. Ellos no son dueños del aeropuerto. Así es. ¿No? Él tiene una concesión federal como la tenemos transporte de carga. Como la tiene transporte de carga, como la tiene el fideicomiso de puentes, no sé. Así es. El problema es que como muchas cosas que pasan en Juárez, en principio es responsabilidad pues del concesionario. Sí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ellos son los que ahí estamos todos de acuerdo. En principio. Pero bueno, ellos no tienen mucho interés de cómo funcionan sus concesiones. Y luego, pues entonces tenemos nosotros que entrarle, ¿verdad?, a señalar, a denunciar las situaciones que se presentan, pero que tienen que ser así infraganti. Recuerdo que llego de un vuelo. Yo soy usuario frecuente del aeropuerto y me da mucha tristeza lo que pasa.
me da mucha tristeza que nos haya tocado la mala suerte de tener el concesionario que tenemos. Porque se me hace que tiene que ser parte de eso. Ojalá y nos hubiera tocado el de Oaxaca, ojalá y nos hubiera tocado el concesionario de otras partes donde a lo mejor hay aeropuertos con menos movimiento como el que tiene este. Y la verdad dices tú, qué padre concesionario les tocó a ellos. Yo creo que nos hemos de haber portado mal para que nos toquen este tipo de concesionarios, ¿verdad? Que lo único que están haciendo es chupando el dinero, sacando el dinero. Yo llego de un vuelo, dejé mi vehículo estacionado ahí, carísimo el estacionamiento. No sé quién regula eso, ¿va? Pero bueno. Y me formo y había gente antes que yo esperando. Soy un poco impaciente, entonces voy y busco las máquinas, no funcionan las máquinas para pagar, me regreso a formar y de repente dice una de las niñas que están ahí de los carros, ¿verdad? Dice, ahí viene. Y viene una señora, sí, corriendo. Y ahí viene quién, ahí viene la señora que cobra. Bueno, la señora se mete y cobra y tengo la suerte, a lo mejor no me doy cuenta, tengo la suerte de ser el último, me dice, me cobra a mí, había más gente en la línea, pero creo que éramos de 10 en 10. Y le digo, ¿por qué el último de qué? Dijo, es que le cobro a usted y luego hoy les abro. O sea, la misma persona, fíjate, nada más que mente tan enana. Sí, ni para esa circunstancia tomar una medida, ¿no? Pues no, la misma persona que iba corriendo a abrirnos la puerta. Tenía que esperar que salíamos los 10 y luego venir corriendo otra vez. Yo la grabé. Cuando veo lo que está pasando, la grabé y lo subí y se lo mandé a los medios. Dije, mañana está aquí la secretaría, ¿verdad? Con todo el rigor de... Pues les tuve que hablar. Sí, a Chihuahua, pues yo más o menos conozco el camino porque soy también concesionario. Digo, oye, está pasando esto. No, dice que ya lo arreglaron. Esa fue la respuesta de la autoridad. Me fui otra vez al aeropuerto a tomar otro video. Y andaba la pobre señora y corre. No era la misma en la noche, maldad seria. Les vuelvo a mandar el video y ya finalmente se arregla una situación. Y yo les decía, al menos pongan dos, hombre, una que cobre y otra que abra la barrera. Entonces, situaciones como esas, de esa, pues no es una ceguera, porque la verdad es que de esa manera que permitimos nosotros que pasen las cosas en Ciudad Juárez. Porque ¿de quién es responsabilidad? Pues primero el concesionario y luego después ¿en qué estado estamos? Pues del gobierno del estado. ¿En qué ciudad estamos? Pues del municipio, que deben de ser los que deben de preocuparse por la problemática que vivimos los chihuahuenses, los juarenses, ¿sí? Entonces tenemos que ser nosotros. Y luego, recuerdo, no tiene nada que ver en el asunto, pero recuerdo que en alguna ocasión hicimos una encuesta de salida del Seguro Social, de la calidad del servicio. Pues la gente, yo creo que con unas expectativas muy pequeñas, palomea bien al Seguro Social. Entonces, hay gente que palomea bien el servicio que hace el aeropuerto. Hay gente compañeros empresarios que le aplauden al aeropuerto, está en excelentes condiciones, nada más que hay gente... O sea, ¿son aplaudidores? No. Le aplauden. Perdón. Bueno, no nada más. Pero entonces es fácil que si la autoridad, que es lenta, que está buscando un pretexto para no actuar, si ve esas manifestaciones públicas, digan, no, pues mejor no, ¿verdad? A mí me tocó 3 llamadas. Yo creo que le llamaron la atención al aeropuerto porque ya la tercera vez que fui Ya funcionaban las plumas. Ya había más gente. Ya había más gente. No habían arreglado las plumas. No, todo está... Pusieron personal. A ver, hace un par de años, Canacintra sacó una encuesta, hizo un sondeo. Y ahí yo tomo un poco el argumento que están ustedes planteando de que es desde el empresariado o desde los medios desde donde se tienen que señalar las cosas para que algo cambie. No sé si quieras compartir, Thor, este sondeo que hicieron ustedes y lo que decía el sondeo. Sí, mira, en ese tiempo, y bueno, y todavía hay un grupo de empresarios que estaban dirigiendo ahí el CODER. Ellos se metieron mucho a este organismo. El CODER es Consejo de Desarrollo Regional. Económico Regional. Algo así. Uh-huh. Ajá. Ellos se metieron mucho en el tema y empezaron a empujar ahí
pues, estas deficiencias que está hablando Manuel y cosas de ese tipo, que la escalera, que los baños, que el clima, todo eso. Y ahí nos invitaban a varios empresarios a ver cómo iba la construcción y la ampliación de este aeropuerto. Y pues ahí nos invitaban, seguramente Manuel fue y yo, y ahí íbamos varios. Entonces yo les decía, oye, pues no estamos avanzando. Y les propusimos hacer una encuesta de salida, como la que hicieron con varios, preguntando a la gente, oye, pues qué piensas de esto, de esto, de esto. Y bien lo refirió ahorita Manuel, sí, hay unos que pues, ni fu ni fan, ni les va, pero lo que recuerdo de esa encuesta es de que yo les decía, mira, estas deficiencias hay que mostrárselas a esta gente de OMA y hacer un planes de acción, ¿verdad? O sea, sabes que el clima, se está quejando la gente del clima por esto, por eso. Ah, bueno, aquí está, ¿qué vamos a hacer? Contienes el problema y vamos a ver cómo lo vamos resolviendo para la siguiente reunión que venga, pues ya esté resuelto, ¿verdad? Y otra vez vamos teniendo ese métrico y cada cierto tiempo hay que estar encuestando trabajando en eso. Y esa fue la idea de hacer esa primera encuesta, ¿no? Para decirle, mira lo que está diciendo tu gente, o el usuario, lo que está pasando, ¿verdad? Y ahí se le entregó a la gente de OMA y empezaron a ver a tomar cartas en el asunto, en esas problemáticas muy en específicas que decía la gente, lo que recuerdo, señor Barranco, y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero sí hubo una presión por parte de nosotros los empresarios para que cambiara un poquito, ¿no? Pero ahora, esto está hablando de 2 años, pero ahora en tiempos de ahora, de 2025, pues ahí Manuel, no sé cuándo, esta anécdota que dices, Manuel, Octubre, ¿no? Sí. o sea, hace unos meses, todavía vas y todavía ni terminan la ampliación, o sea, sigue habiendo muchas deficiencias. O sea, ¿de qué se trata? O sea, tenemos que estar... Ustedes perdón que te interrumpa, ustedes le hacen llegar esta encuesta Sí, una al presentación. Grupo Aeroportuario Centro Con Norte. estos encuentros, a ver qué vamos a hacer. Esa misma que te mandé a ti, con estos encuentros que salió de la encuesta, oye, le hicimos una presentación ahí, mira esto, ¿qué vamos a hacer? Ay, bueno, vamos a revisarlo y así, y pues ahí se quedó, ¿verdad? Ahí se quedó. Otra vez, tenemos que estar ahí encima de las cosas para que pase. Como si fuera gobierno, exacto. Esa es la parte que a mí me llama mucho la atención y que no seguimos avanzando, ¿no? Oye, porque me platican que en una ocasión vinieron directivos de Monterrey y se Sí. enojaron. Se molestan. Se enojan. Como si vas y le dices a la gobernadora o al presidente, oye, estás haciendo mal, pues se enoja. Pues, Es su obligación. No, él se puede enojar, él es presidente de Juárez, sí, la gobernadora. O Claudia, a mí no me digan eso. Pero un concesionario no tiene eso. Bueno, ahí difiero un poquito, pero... Sí. Claro. Sí. Pero bueno, el punto es que incluso solicitudes de transparencia que nosotros como medio, porque es la tarea que tenemos que hacer. Claro. Cuando vas a publicar una historia, pues debes de buscar todos los ángulos, ¿no? Entonces, hemos solicitado desde hace 6 meses, 4 meses, 3 meses, hace un mes, hace una semana y media información. Por parte de OMA. Por parte de OMA, por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil. Fuimos a sus instalaciones. Todavía es tiempo que no suena el teléfono. Eso es muy alarmante, señor Barranco y Manuel Isaac. Esto es desde el punto de vista de la infraestructura que se está haciendo ahí. Pero si te metes al tema de la tecnología, a la torre de control y de los sistemas que tienen que tener para que un avión baje, para que suba y demás, también de lo que recuerdo, también la gente, pilotos o la gente que está metida en eso, también tenían mucha oportunidad de mejora. Y tenían y decían, el aeropuerto que tenemos aquí en Santa Teresa yo creo que tiene más tecnología en ese sentido que la de Juárez. O sea, cosas de ese tipo se hablaban también. Entonces, si le rascas por ahí, pues digo, yo no soy experto, yo no soy piloto ni estoy metido en el tema, pero es que digo, te quedas impresionado de los rezagos tan grandes que están y que todavía no podamos empujar a esta visión y este crecimiento que tenemos. Cuando ahorita hablando un poquito de esta guerra arancelaria y de todo lo que viene y de las oportunidades y demás, que todavía no podemos
completar esa parte también, que es parte del ecosistema, del sistema económico que tenemos en Juárez. Como si estuviéramos armando un rompecabezón en Juárez, ¿no? Sí, Y no. pero muy rompido. Que es peor que roto. Rompido es peor que roto. Porque han crecido mucho las fleteras aquí en El Paso, las que están alrededor ahí del aeropuerto, que FedEx, que DHL y todas esas, pues por la maquila juarense. Así es. Por eso nosotros vamos, entregamos y recogemos en el aeropuerto del Paso lo que viene para acá. Es más, un porcentaje muy alto de la mercancía que mueve el aeropuerto del Paso es de Juárez. Sí. Por eso existen esas Y todo fleteras. ese movimiento económico, digamos, tendría que estar ocurriendo aquí. Esa es la parte, te digo, o sea, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué falta? ¿Dónde se ha rompido, se ha roto la comunicación? Ya ve, lo contagió. Rompido. Es que sí, es peor, es peor. No, pero bueno, entiendo yo que es un concesionario que tiene la obligación de responder, pero también tú los dijiste, los definiste como políticos, ¿no? Nuestros funcionarios, los que están al frente de nuestras instituciones, ellos tendrían que ser, ¿no? Totalmente. Sí, son la voz que nos representa, ¿no? Como decía Manuel, para eso se elige el presidente municipal, la gobernadora, y bueno, en este momento creo que está el Plan México, ayer se relanzó, se había lanzado el 13 de enero, y ahora se relanza nuevamente a raíz de Liberation Day, la iniciativa de los americanos. Y creo que ahí es el momento oportuno de meter este tema, porque la presidenta creo que no tiene la información de lo que está pasando en la ciudad. Ni en las carreteras. Yo creo que no, bueno, y claro, obviamente, y en vías férreas, etcétera, ¿no? Pero pues ahorita para tratar de darle alguna solución, creo que Sí, hablando específicamente del tema del aeropuerto. la oficina de la presidencia, desde la autoridad que tenemos, o sea, municipal y estatal, de lo que está pasando, y que en el marco de Plan México, de este relanzamiento, de tratar de reindustrializar el país, pues si no tienes un aeropuerto en buenas condiciones, pues eso va a ser una utopía. Y tienes a una ciudad, lo dijo Thor, Juárez es la segunda frontera más importante de México. Y es una de las 5 o 10 fronteras más importantes del mundo. Ese es el tamaño de volumen, de actividad, de importancia que tenemos. Somos la ciudad exportadora manufacturera número 1 del país. Exactamente. Entonces es algo absurdo, de locura, descabellado, que no tengamos un aeropuerto de calidad. Imagínense el tráfico que nos evitaríamos entre Ciudad Juárez y El Paso. Claro. Si esa carga se cambiara a su origen y destino. O sea, no es como robarnos los de Chihuahua. Nada, es Lo del Paso. viene para acá, ajá. El número, Y va a salir de acá. El número de vehículos que ahorita estamos cruzando la frontera, estoy hablando de comerciales, el número de vehículos que estamos cruzando la frontera, porque tenemos una gente que tiene una concesión para explotar un negocio que ni sabe, ni le interesa saber. Tan absurdo como pensar que nosotros tenemos un aeropuerto que podría ser la ventana, la entrada y salida, debería de serlo, ¿no? De una economía pujante, porque nadie puede negar que la economía de Juárez es una economía pujante, con todo y el contexto que estamos viviendo actualmente. Las mercancías son de que falta el servicio. O sea, tenemos que ir por carretera, cruzar los puentes congestionados, las calles congestionadas, y que de ahí vuelven del lado americano. Llevárselas al lado americano para que de ahí vuelen o de ahí que vengan a Ciudad Juárez. Y todo porque un señor que tiene una concesión federal está sentado en un escritorio y está siendo, como usted utilizó una palabra, muy suelto. Que está muy suelta la administración, que el gobierno federal tiene al concesionario como, pues haz lo que quieras, como si no importa. Es en Juárez. Ahí no importa. Ahí... ¿No será que el empresario está siendo permisivo, o se está haciendo el gobierno permisivo? Más bien, con él? Claro. Oye, tengo una concesión para que explotes esa idea, y si no, te la voy a quitar. No, era una discusión hace unos años, digo, para los que vieron el tema de los puentes fronterizos. Era una discusión que el gobierno federal tenía, por cuestiones políticas, con el pie en el cuello al gobierno del estado. Tienes que cumplir con el título de concesión, y estaban los funcionarios estatales así como nerviosos, nos van a quitar los puentes si no cumplimos. Bueno, y en el caso del aeropuerto,
pues no tendría que ser lo mismo, ¿no? Como que eso No tendría que tener el gobierno federal puesto el pie encima del concesionario. Oye, tienes que cumplir con una obligación. Sí, definitivamente. O sea, quiere reindustrializar el país. O sea, en una etapa estamos muy críticas, y lo dice Manuel, y me parece grave lo que dice, porque estamos en un momento en el que las fronteras están cada vez más limitadas y van a tener muchas restricciones. Lo estamos viendo. Seguramente ustedes ya lo están viviendo, es decir, no es fácil saber qué va a ocurrir al cruzar frontera, porque hoy hay un arancel de 0 para algunos que no están en el TEMEC, de 2.5 para otros, de 25 más 10, y entonces estar trayendo mercancía que podría llegar directamente a Juárez, traerla desde Estados Unidos es una locura, es un sinsentido económico. Entonces yo creo que es urgente que el gobierno federal atienda, y como bien dices, Carlos, hay que revisar esa concesión, y que quizás ellos, a lo mejor, quiero creer como economista, esto es de correr números. Es probable que los volúmenes de movimiento de personas y la tarifa de uso aeroportuario no sean suficientes para el mantenimiento de este aeropuerto. Es probable. Quiero darles esa oportunidad, ¿verdad?, de creer que eso es lo que ocurre y que se están cubriendo, porque es lo que hay que operar en términos administrativos, con las ganancias de los otros aeropuertos, y que quizás esa es la razón por la que no avanzan tan rápido, porque no tienen la capacidad de los ingresos que generan los otros aeropuertos y para cubrir la obra aquí. Quiero creer que es eso, pero se me hace extraño porque también como economista sé que una empresa tan grande puede recurrir al financiamiento privado, es decir, a endeudarse para cubrir la realización de la obra, y que lo que has requerido como deuda pueda ser pagado en breve, dado que mejorarías el volumen de movimiento de personas en el aeropuerto recién remodelado. Entonces hay que revisar, al final del día, Sí, llamado a perdón, revisar. profesor, pero de una vez le digo que los números juegan en contra de ellos, porque la TUA del aeropuerto de Juárez es la número 11 dentro de las más caras del país. 700 y pico de pesos es la TUA. Es más barata la de Monterrey. Monterrey está en 600 y algo. Y hasta donde yo entiendo, unos números que presentaron hace unos años, ellos se quedaban con el 50% de los ingresos, que cualquier negocio que te deje el 50%. Pero ahorita, como están las cosas, pues Digo, la tarifa de uso de aeropuertos en México es, por supuesto, dispar, ¿verdad? Es distinta en cada una de las terminales aéreas, que son más de 42 las que hay en el país. Sin embargo, hablando del aeropuerto de Juárez, pues no le encuentro como el argumento de parte de ellos que nos puedan decir, no, pues es que apenas les cobramos 300 pesos de TUA. No, les cobramos 200 pesos de TUA. ¿Cómo quieren tener un mejor aeropuerto, no? Ahora ahí les viene otra opción. Hay opciones, siempre en economía hay opciones, ¿verdad? Todo es viable. Y el otro modelo viable, en Puebla, por ejemplo. En Puebla hay un aeropuerto que funciona bien y que es un aeropuerto estatal. Entonces, si el concesionario no responde y el marco legal lo permite, se podría poner competencia al aeropuerto que hoy existe. Y el gobierno del estado, allá no sería la federación, ¿verdad? Es una recomendación para el gobierno del estado ver esa oportunidad en el marco legal vigente del sistema de aeropuertos de México, si esto es posible, y construir entonces un nuevo aeropuerto de carácter estatal que compita con este aeropuerto. Entonces, esa sería la otra opción probable si este grupo insiste en no responder a las demandas ciudadanas de una mejora, porque lo que dice Manuel a nivel de anécdota, pues todos lo hemos vivido, ¿eh? O sea, todos los que usamos el aeropuerto ya no es un bien de lujo, porque habrá gente que nos ve y dice, no, pues solo ellos viajan en avión. No, en realidad para llegar a Juárez y salir de Juárez, el medio ideal es el avión. No hay otra opción realmente. O sea, ya lo dije, los autobuses, pero el costo es muy alto, el tiempo es muy largo, la verdad no es viable. Entonces lo viable que es moverse por vía aérea. Entonces necesitamos urgentemente que se tomen algunas decisiones, o se revisa la concesión y entregan cuentas claras a la ciudadanía. Yo diría incluso hasta en un espacio abierto, es decir, se puede hacer un ejercicio público. Hoy el gobierno federal está dispuesto a eso. Constantemente lo hizo hace muchos años, ¿no? Ha hecho ejercicios de consultar a la ciudadanía sobre lo que está bien o está mal. Esta podría ser una opción. Y la otra, a nivel estatal, tomar el asunto y decir, bueno, si el marco legal lo permite, vamos a llevar a cabo la construcción de un aeropuerto para Juárez, entendiendo que eso detonaría de manera brutal la actividad económica de la ciudad. Nos llevaría a otro punto, justo al punto que queremos llegar ahorita, en un momento en que nos están presionando desde América
para ser mucho más eficientes y ser más competitivos. Esa es la presión que ahorita tenemos, ¿eh? Nos están presionando para decir, pues haz algo porque nosotros vamos a moverle aquí. Si tú no te mueves económicamente, pues vas a caer en la debacle económica. Pero ahí en ese asunto, fíjense, hay un dato muy reciente. El Consejo Coordinador Empresarial acaba de anunciar, usted debe saberlo, que van a crear como un grupo de seguimiento a las obras del aeropuerto, algo similar a lo que se hizo con las obras del Hospital del Seguro Social, el Hospital General Regional que está ahí en la Vicente Guerrero, y que van a crear este grupo, y eso me lo decía Tania Maldonado en una entrevista hace un par de días, la directora de Desarrollo Económico Municipal, en donde van a crear este grupo para, pues ahora sí que observar a lo que se está haciendo en el aeropuerto y, en teoría, pues encargarse de que las cosas avancen. Yo quiero pensar que es una buena intención. ¿Usted cómo la ve? Pues en principio necesitamos ver si nos permite Y nos da chance. ese grupo auditor, porque A veces parece como si ellos fueran la autoridad, ¿verdad? O sea, como Exacto. si el concesionario fuera... actúan como tal. Ajá. Y actúan como tal porque en principio la autoridad les permite actuar como tal. El poder del dinero, ¿no? El poder de... El malentendido, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver, lo hemos comentado ahorita en repetidas ocasiones y yo creo que eso lo vemos en todos lados, el hecho de que los juarenses nos conformamos con lo que no merecemos. Porque no merecemos un aeropuerto así, porque los números que tiene de pasajes, Claro que no. o sea, Son sobrados. son sobrados, o sea, no nos, pero nos da mucha flojera pelear por lo que nos merecemos. O sea, porque ir con el concesionario en vez de ir con la autoridad y decir, oye, esta persona está haciendo mal por esto, por esto y por esto. Queremos a un negocio, porque es un negocio de ellos. Sí, claro. A mí me encanta formar parte de los grupos de apoyo a los gobiernos para que se hagan las cosas mejores y para que tengan la visión empresarial ahí, pero de empresario a empresario. Y luego que cuando Sí, tengan... pobres no están. Pues por lo mismo, porque nos dejamos. Porque todo ese dinero que no le están metiendo, todos esos adelantos que no tiene ahí, ellos los tienen en sus bolsas. Claro. Porque sí se genera para tal. Y ya no es, Pues- ya no es situación del gobierno de que si pobrecito o no pobrecito, cumples o no cumples. Debe de ser. Imagínense qué padre que yo pudiera tener un consejo de expertos empresarios en mi negocio por la concesión que tengo. Pues qué chulada, ¿verdad? Pues son como 130,000 viajeros al mes, ¿no? 120, 130,000. Grande, sube, baja. Sube y baja, pero pues es una cantidad. Y la tendencia es a la alza, por lo que tengo entendido, señor Fernando. Entonces, Sí, ahorita. Hace un par de años tuvieron como un bajón, fue de los aeropuertos que más disminuyó, entre ellos el de Mazatlán, por la cuestión de la Culiacán también. Pero sí, en este momento sí está una tendencia a regularizarse. Pero ibas a decir algo más. Sí, no, que mira, en ese sentido sí hay mucha oportunidad desde el punto de vista de movilidad en todo el país, desde el punto de vista, pues ya vemos lo que pasó cuando entró el presidente Andrés Manuel, que cerró la construcción del aeropuerto ahí en la Ciudad de México, el El de Texcoco. de Texcoco, que iba a ser ahí un hub de movimiento de el aeropuerto más importante de Latinoamérica, o así lo catalogaban. Iba a ser muy importante porque iba a ser una conectividad impresionante. Y ahí se cerró y luego construyeron el AIFA. Y lo mismo, el hecho de que estamos viendo desde el punto de vista de las inversiones, de esto del nearshoring, de cómo viene toda esta movilidad de mercancías. Debe haber esta categoría de aeropuertos estratégicos, me explico. Y el de Ciudad Juárez debería ser un aeropuerto muy estratégico para este tipo de intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos. Pero no lo ven así ni las autoridades, ni Ciudad Juárez, ni los empresarios, ni nada. O sea, esa es la magnitud de estos datos que tenemos de lo que debería estar representando un aeropuerto como el de Ciudad Juárez. Debería ser un aeropuerto estratégico. Y en la visión federal de la federación, de esto que están hablando, del Plan México, de todo esto, debería estar enfocado estos
cruces fronterizos, este aeropuerto, estos polos logísticos, o como quieras llamarle, ¿no? Y eso es parte también de lo que vemos, de lo que dices de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? De que, oye, pues no, ¿qué están haciendo? ¿Cómo los están midiendo? O sea, ahí en tu plan de concesión, dice que cada cierto tiempo tú tienes que estarle invirtiendo al aeropuerto, ¿no? Y sobre todo como estamos viendo las cosas de cómo están cambiando en Juárez, ¿no? Entonces es tema, señor Barranco, que creo que sí tenemos que seguir ahí teniendo el dedo señalándole, insistiendo de que lamentablemente pues así funciona, digo, pues hay que estar ahí sobres de ello, ¿no? Claro, y también, o sea, dejarlo claro, ¿no? En primer lugar, que todo lo que se está planteando está respaldado en la ley. Es decir, ahorita tú mencionabas, el título de concesión es claro. Ahí está todo de cómo debe de operar. O sea, no es como que no me dijeron o no es como que es que yo no sabía, no. Ahí está escrito. Y es cuestión nada más de que quien tiene que cumplir la ley la cumpla. Y si no la cumple, entonces quien tiene que hacer cumplir la ley, pues también haga su trabajo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo que dices me da la idea de que desde la academia lo que tenemos que hacer es, para que México funcione como país, para que tengamos un mejor país y alcancemos el desarrollo, primero hay que respetar el marco legal vigente. Muchas veces nos quejamos de que no están funcionando las cosas, pues básicamente es que no respetamos la ley en diferentes instancias. Aquí podría ser una justamente en donde está ocurriendo, no hay un respeto del marco legal vigente, hay reglas claras para el otorgamiento de concesiones y se sabe cómo se otorgan y cómo deben de operarse y qué cuentas dar. Así que lo que sigue es precisamente tratar de que la ley se cumpla. Y lo segundo es que se respete también lo que desde la ciencia se genera. Yo por eso arranqué diciéndote, yo vengo porque acabo de publicar un artículo científico, demostramos, y está publicado a nivel nacional, que sin infraestructura de transporte de calidad no vas a ir a ningún lado. Entonces hay que atender a eso, ¿verdad? Porque esa es la evidencia histórica de otros países que han tenido éxito, te lo están diciendo, es la lógica. Entonces la lógica tiene que imperar y ahora lo que falta es lo que bien dice Thor y Manuel, tú Carlos, el tema es que también los ciudadanos tenemos que levantarnos de nuestras sillas, dejar los teléfonos y nada más andar en redes sociales y realmente ir y exigir a las autoridades, óyeme, ¿sabes que no está funcionando esto? Respóndeme, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no te activas tú también para que se tenga una respuesta por parte de los operadores? Yo creo que lo que dice Torres es muy cierto, a lo mejor algunos no estamos activos, a lo mejor estamos dando por bueno todo, como dice Manuel, o sea, lo estamos aceptando así en el estado que está, porque a lo mejor hasta creemos que eso es lo que nos corresponde, y la realidad es que eso no es lo que nos corresponde. Nosotros tendríamos que tener uno de los mejores aeropuertos del país, de la zona, o sea, de la región de Norteamérica, y no lo tenemos. Entonces hay que transitar, generar acciones en esa dirección. Al menos de mi parte, en el mes de junio creo vamos a estar en San Lázaro, en un evento que convoca la Cámara de Diputados, y vamos a hablar sobre estrategias para desarrollar el mercado local en el marco de este Plan México, y pues por ahí estaré desde la academia comentando esto mismo. Llévese nuestro tema, ¿no? Sí, no, fíjate que, y fíjate lo que son las cosas, muchas estrategias he pensado como investigador de economía sobre lo que se puede hacer, y una es esta precisamente, la del transporte, pero la verdad, francamente, me habíamos centrado más en vías férreas y carreteras. Era lo que estaba resaltando más en el análisis, pero pues ahora surge esto, es decir, es de necesidad inmediata que mejore el sistema de transporte aéreo en el país, que haya todos estos hubs que decía Thor, o sea, que sí los tengamos para que se multiplique la actividad económica. De otra forma, no veo salida del atraso en el cual estamos sumidos. Digo, y el tema de carreteras Tenemos 7 años de nos- mantenimiento en la red carretera. nos llevaría como otro programa, ¿no? O dos. O dos, con este asunto, ¿no? De vergüenza, ¿no? Sabes que sales o llegas a Juárez. Le hemos dicho a la autoridad, oye, nos sale más barato que las concesiones. Porque las concesionadas son las que están bien. Pero las que no son concesionadas, de aquí de Juárez a Chihuahua, tenemos ahí 250 kilómetros de carreteras federales que están hechas garras. Y los otros 100 kilómetros son Son concesionadas, Millomada y Sacramento. Bueno, pues ya va siendo hora de cerrar la libreta, ¿verdad? Para cerrar, me gustaría invitarlos a un comentario, a un comentario final, pero dejando la puerta abierta
por supuesto, de norte para continuar con la discusión y continuar con el seguimiento. No sé, ¿quién quiere empezar con este último comentario? No sé, Thor. Bueno, no, finales comentarios, despedirme aquí ustedes, aquí de compañeros de esta mesa. Y bueno, pues sigo insistiendo que tener un aeropuerto acorde a lo que es Ciudad Juárez con este crecimiento económico y para esta diversificación de la economía, es muy importante tener otro tipo de aeropuerto que nos han dado puros mejoralitos, realmente no ha sido una visión de crecimiento acorde a lo que necesitamos. Independientemente si eres un viajero de turismo que casi no lo usas, que nomás en vacaciones de Semana Santa te vas a la playa, o si eres un empresario como Don Manuel que viaja muy seguido, independientemente del tipo de usuario que seas, este aeropuerto no es el que se necesita para Ciudad Juárez y no va acorde a esta visión y a lo que estamos insistiendo de que, oye, tenemos que tener esto, tenemos que hacer eso, eso es la presentación de la entrada a Ciudad Juárez y pues no es eso. Por eso nadie quiere venir a Ciudad Juárez. Si le dices a la gente que viene a jugar fútbol, a este equipo que tenemos, la gente quiere vivir en Estados Unidos. O la gente dice, fíjense en Juárez, pues está muy feo. Y yo, pues eso es parte también de lo que tenemos que trabajar. Eso es parte del aeropuerto, eso. De esa imagen que damos a la gente que llega. Digo, hasta los médicos del Seguro Social les tienen que ofrecer cosas para que se No quieran les venir a pues, trabajar sí, en Juárez, ¿no? Sí, o sea, pues lo he dicho, es una ciudad muy atractiva porque hay mucho dinero, pero también lo he dicho muchas veces, no es sexy, no es bonita. ¿No? Así como otras partes del mundo, como Monterrey, como Guadalajara, Ciudad de México, que hay mucha oferta de muchas cosas. Hay mucha lana y la gente quiere venir a hacer lana aquí, a hacer un negocio, preséntame a la gente de la maquila, que le quiero vender esto y esto y lo demás, sí, pero nomás viene a eso, pero no deja nada. Y no quiere quedarse aquí. Son pocos los que se quieren quedar aquí. Estamos aquí, tenemos que defender a Juárez. Exacto. Tenemos que defender a Juárez porque aquí vivimos y aquí trabajamos. Don Manuel, último comentario. Y no debe ser difícil porque, por ejemplo, en carga se genera la carga en Juárez, no en El Paso. La carga viene de Estados Unidos hasta Ciudad Juárez, no hasta El Paso. A ver, póngame un ejemplo. Es como si el panadero saca su producto de aquí de una panadería de Juárez y entonces para poder moverlo lo tiene que pasar a otro lado. Haga de cuenta que tiene los clientes para el pan aquí y se lleva la materia prima al Paso, lo hace allá y lo trae aquí. Y luego lo regresa para acá. Y definitivamente necesitamos a los que nos interesa Juárez llamarle la atención al concesionario, llamarle la atención al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal. Y yo creo que en esta mesa estamos gentes que estamos aquí invirtiendo una hora de nuestra vida precisamente porque queremos tener un mejor Juárez. Y este es uno de muchos puntos que nosotros debemos de tratar de mejorar en esta ciudad. Porque se lo merece, porque o sea, no es para regalarle algo, somos el número 1 de exportación manufactura del país como ciudad. El estado de Chihuahua tiene 15 años siendo el exportador número 1 de factura y Ciudad Juárez le ayuda con el 70% de esas exportaciones. No es justo que esté así como dice Thor, de fellita, de gordita, de cacariza, porque está muy, muy cacariza, todas las calles. Entonces, debemos de tener un mejor Juárez. Yo creo que nos merecemos porque hemos trabajado, estamos trabajando todos los días para dar los números que tiene Ciudad Juárez y no recibimos la respuesta de parte del gobierno y de parte de los concesionarios, porque no nada más el problema es con el aeropuerto. Hay varios concesionarios que no nos están tratando como deberían tratar en nuestra ciudad. Muy bien, profesor. Bueno, pues yo agradecerle a Norte Digital, a ti, a Thor, a Manuel, la oportunidad de diálogo y a la gente que nos ve decirle que, bueno, hay esperanza, ¿verdad? Porque como dice Manuel, aquí estamos invirtiendo parte de nuestro tiempo y el tiempo es económico. Es mi proyecto personal. Así se llama. Así se llama el tiempo económico. ¿Qué caray? Finalmente, que tengan esperanza, pero también que salgan a manifestarse sus desacuerdos, ¿verdad? En un momento que creo que se les puede escuchar, o sea, sí hay la oportunidad de ser escuchados y actuar, pero pues tenemos que manifestarnos. Si nos quedamos en casa o solo en las redes sociales, pues nada va a ser alterado, la verdad. No hay manera de cambiar esta realidad y yo espero que esto sea un parteaguas para que
Esperemos que en unos meses, no más de un año, ya tengamos un nuevo aeropuerto. Pues, quiero ser optimista, que esto sea una manera de alentarlos, ¿verdad? A invertir. Es clave invertir en todos los sectores de la actividad económica, particularmente el aeropuerto. Y ese justamente es el propósito de Norte Digital, ser un parteaguas en todos los temas que le atañen a Ciudad Juárez. Muchas gracias a nuestros invitados y, por supuesto, muchas gracias a usted. Hasta la próxima.